importante que es algo que no debe olvidar. El sistema exitoconductor del corazón usted lo entiende, me imagino cuando usted lo lee, como una estructura celular de conducción nerviosa o algo por el estilo que transmite impulsos en un tiempo determinado a través del corazón, a través de una red, ¿cierto? Pero el concepto que yo les quiero transmitir es primero, no es sistema nervioso, no son neuronas, no son axones, no son somas, no son ni siquiera un tipo de células derivadas del sistema nervioso, sino son células miocárdicas. Solamente que el miocardio, las células miocárdicas están especializadas y por lo tanto tienen esa capacidad de conducción. Y en centros, en diversos centros propuestos de este sistema exitoconductor en el corazón, sí tienen inervación simpática y parasimpática. Y para eso existen entonces estos nodos atrioventriculares o sinoatriales que se proyectan ahí en diversos colores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que si usted disecciona el corazón, no se va a encontrar con el sistema exitoconductor. No se va a encontrar con nada, porque macroscópicamente no se ve. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, hacer una tinción, por ejemplo, algún tipo de tinción especializada, y después hacer una disección y se encontraría con algunos ácidos, que es lo que hacen algunos textos. Pero no crea que en un texto como el Macmillan u otro, que disecan y ven una red nerviosa, no están hechos de manera convencional, no están hechos de manera como lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Dicho esto, entonces diremos que el sistema exitoconductor del corazón está constituido por dos centros importantes: el nodo sinoatrial, que se ubica a nivel de la entrada, ¿cierto?, de la vena cava superior, o a nivel superior del atrio derecho. A ese nivel, entonces, donde llega esta arteria del nodo sinoatrial, ¿cierto?, que normalmente se producía o era producto de la arteria coronaria derecha, pero perfectamente en un 40% de la población puede ser de la coronaria izquierda, que eso es bastante relativo. Y del nodo atrioventricular, que era una estructura que se ubica entre el atrio y el ventrículo, pero levemente orientado hacia la derecha, y su ubicación está dada por las arterias atrioventriculares que se ubican a nivel corazón superior, es decir, en la pared diafragmática. Por eso es que la irrigación de la pared diafragmática también es muy importante, porque lleva la irrigación de este tipo de estructuras. Entre ambos nodos, que es un cúmulo de células miocárdicas especializadas, vamos a tener una red que se denomina red internodal. Y es lo que nosotros vemos ahí, que se está representando ahí como en verde, ¿cierto? La red internodal, que se transmite entonces un impulso entre la parte más superior del atrio hasta la parte más inferior del atrio. Y desde la parte más inferior del atrio y comenzando el ventrículo, entonces una red interventricular que se va a dividir en una región del lado izquierdo, que después se subdivide en el lado izquierdo, y una región del lado derecho que nosotros le podemos evidenciar a través de la trabécula septomarginal, que nosotros habíamos dicho que era una trabécula de segundo orden, y que se podía observar, se podía proyectar, y de hecho en los cortes de laboratorio, cuando vemos corazones cortados, vemos que la trabécula septomarginal es la única que se desprende en el ventrículo derecho. Vemos una cavidad ventricular y vemos una banda carnosa aislada, entonces decimos esa es la trabécula septomarginal. Y esta se une, ¿cierto?, con el músculo papilar, que era un pilar de primer orden, y finalmente pasa por el ápice del corazón y se da vuelta por el ventrículo derecho. Lo mismo hacen por el otro lado. La red de haces que se ubica en el corazón izquierdo hace lo mismo, se dirige hacia el ápice y luego se devuelve, de tal forma de que la contracción se inicia en el ventrículo pero ascendido, y luego toma el ápice y se devuelve la contracción por el ventrículo completamente, de forma que se van utilizando las pilares de tercer, segundo y primer orden, y en esa secuencia. O sea que primero se contrae dentro de una misma pared, luego una pared contra otra, y finalmente hay una acción para que no se produzca un reflujo de sangre a través de las valvas profundas y de las valvas. El automatismo cardíaco dijimos que era de 0.8 segundos, lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿cierto? ¿Y cuál es el rol del sistema nervioso autónomo? Hay que dar inervación, autónomo simpático, parasimpático, a los nodos sinoatrial y atrioventricular, sobre todo al nodo sinoatrial, que es el marcapaso real del corazón. La arteria pulmonar.
algunos conceptos de arteria pulmonar para colocarnos a hablar de aorta. La arteria pulmonar, dijimos que era un gran vaso que se producía a nivel del ventrículo derecho, ¿cierto? Ahí se formaba, de hecho se forma en un torbellino de sangre que dejaba una pared lisa o un cono liso que se llamaba infundíbulum o cono arterioso y que se proyecta a la parte más superior del ventrículo derecho visto en una pared. ¿Cómo se llama esta pared del corazón? ¿Perdón? Externocostal. Perfecto. Entonces en una pared externocostal vemos que básicamente está constituida por el ventrículo derecho. Por lo tanto, el vaso que se proyecta de él es el tronco pulmonar. Por lo tanto, ahí el tronco pulmonar es clásico que usted observa esto y dice, no lo veo. Porque es la aorta. Pero sale del centro. Y esa es la vena cava superior. Por lo tanto, el tronco pulmonar está escondido en su porción intrapericárdica, por lo tanto, esto es pericardio fibroso. Y entonces, si usted separa estos vasos, encontraría que esta estructura se proyecta, es gigante, pero se proyecta bajo el arco aórtico y se divide. Si nosotros lo vemos desde un ventrículo, aquí está el ventrículo derecho, cortaron la pared interventricular, pero aquí está la emergencia aquí está la emergencia del tronco pulmonar y este pasa por bajo el arco aórtico y luego se divide en una arteria derecha y una arteria izquierda. De tal forma, lo que vamos a ver ahora es una vista de los grandes vasos desde anterior. Entonces, ¿qué observamos? Vemos una arteria, una aorta con su porción intrapericárdica, extrapericárdica, los vasos que van a nacer del arco aórtico y después da una vuelta, convirtiéndose en aorta descendente. Todo esto enmarca el diseño y la trayectoria del tronco pulmonar, dado que el tronco pulmonar se proyecta en su porción extrapericárdica, se pierde por casi detrás de la aorta y luego se divide en una arteria derecha y una arteria izquierda. La arteria que se va hacia el lado derecho pasa por bajo el arco aórtico, que antes se le denominaba, o en los textos antiguos se le denomina callado aórtico. ¿Ya? Eso ya no corre, pero se lo van a encontrar como callado aórtico. Es arco aórtico. Y bajo él entonces pasa la arteria pulmonar del lado derecho. La arteria pulmonar del lado izquierdo, en cambio, está en relación con el nervio frénico. ¿Ya? Entonces, cuando observamos el nervio frénico, estamos en relación a esta arteria. Y a una estructura que es un ligamento, que se denomina ligamento arterioso y que conecta el tronco pulmonar y la aorta, de tal forma que no se desplacen de manera ilimitada, ¿cierto? Que tengan un límite. Pero además ese ligamento arterioso es un aparataje embrionario muy interesante, porque antes de ser ligamento era un conducto que se llamaba conducto arterioso y que dejaba fluir sangre entre la aorta y el tronco pulmonar sin problema en una circulación fetal. Bueno, todo esto, hay un conjunto de estructuras fetales que después se obliteran en el nacimiento y entonces nos da el potencial de una vascularización adulta. Todo eso lo van a ver con la profesora Paola en la próxima clase. Después tiene que traducir que lo que le dicen como conducto arterioso corresponde, por ejemplo, al ligamento arterioso que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Igualmente los conductos venosos y otras estructuras. Aorta. La aorta es un vaso gigante, muy elástico, de paredes muy robustas. Dijimos que tiene una porción intrapericárdica donde da su primera colateral y una porción extrapericárdica donde nos está dando tres grandes vasos que son ascendentes en la cima del arco aórtico y que vamos a obtener primero una gran arteria que se denomina tronco brachiocefálico, y está muy bien puesto el nombre porque el tronco brachiocefálico se va a dividir en una arteria carótida común y en una arteria subclavia, que la arteria subclavia va a ir hacia el miembro superior. Por lo tanto, arteria que va al miembro superior y arteria que asciende hacia la cabeza. Entonces el tronco se denomina brachiocefálico, brazo, brachiocefálico. Y el tronco brachiocefálico es derecho. Es solo derecho, no existe un tronco brachiocefálico izquierdo. Es el tronco, si usted dice tronco brachiocefálico, si se está refiriendo a las arterias, es derecha. ¿Ya? En las venas, situación aparte.
Las arterias que le siguen son la arteria carótida común. Arteria carótida común del lado izquierdo. Y la que le sigue, la subclávia del lado izquierdo. Es decir, las arterias brachiocefálicas, las que van hacia los territorios brachiocefálicos izquierdos, nacen independientes. De tal forma de que de este vaso tendrá un recorrido que será a nivel del mediastino y después se divide en dos. Por lo tanto, en los textos le van a decir, por ejemplo, que la arteria carótida común del lado derecho es más corta que la izquierda. Claro, porque la primera parte era tronco brachiocefálico. O que las posiciones o las relaciones son distintas por la presencia del tronco brachiocefálico. No olvidar eso porque es confuso cuando usted lo lee. Y en el lado izquierdo dijimos que estaba la carótida común del lado izquierdo y la subclavia izquierda. Perfecto. Luego el arco aórtico comienza a descender. Y una vez que desciende, se proyecta por la región posterior del tórax. En relación al esófago. Ahí está el esófago, miren. En relación al esófago. Y pasa por el lado izquierdo del esófago. Se proyecta para el lado izquierdo. Pero finalmente el esófago se proyecta por anterior. Aquí no se ve tanto. Aquí se ve un poco más, pero créanme, el esófago después está por anterior y la aorta por posterior, a nivel más descendido. En el trayecto que la aorta es descendente, se va a proyectar dentro del tórax y por lo tanto se le va a denominar porción torácica o aorta torácica. O sea, dijimos que la aorta tenía una porción intrapericárdica, extrapericárdica, la extrapericárdica continuaba con un arco aórtico que da ciertas colaterales y luego una aorta descendente con su porción torácica o aorta torácica. La aorta torácica va a tener sus colaterales y aquí vamos a decir un concepto que yo creo que el profesor se los dijo de todas maneras, lo vamos a recordar, el profesor Luis Abarza, y es que las arterias dan ramas o dan colaterales. ¿Qué puede decir colateral o rama? Lo que no puede decir es ramo, porque los ramos son nerviosos. Asimismo, los nervios no dan ramos. Los nervios se comunican o sinaptan. Pero en el caso de las arterias se anastomosan. Quiere decir que tampoco es un término que usted puede ocupar en el sistema nervioso. Anastomosis es un término vascular. ¿Ya? Los nervios se comunican. Bueno. Es importante que usted maneje los territorios de irrigación. Asimismo, también haga la diferencia, yo no sé si lo hablaron, yo creo que sí, entre circulación terminal y circulación anastomótica, la diferencia, ¿cierto? Todos esos conceptos, vistos en la clase del profesor Abarza, son extremadamente importantes para entender todo esto, ¿ya? Dijimos que la aorta descendente porción torácica tenía un contingente de arterias ramas que se producen metaméricamente, es decir, una sobre otra. Ese diseño metamérico es muy extraordinario después para sustentar lesiones en el cuerpo humano, sobre todo a nivel de accidentes vasculares encefálicos, básicamente porque el diseño metamérico arterial produce que ciertas lesiones se proyecten así de manera horizontal y no verticales. Por lo tanto, podemos saber, como son horizontales, por ejemplo, a nivel de qué espacio medular, o a nivel de qué vértebra, o a nivel de qué segmento a nivel del tronco encefálico, porque las arterias se proyectan de manera metamérica, casi todas. Y este es el mejor ejemplo, las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores son ramas entonces de la aorta torácica, se proyectan en el espacio intercostal, abordan el surco que nosotros habíamos nombrado en las costillas, que se denominaba el surco costal, ¿se acuerdan? Que iba por la pared medial o interna inferior de la costilla, todas las costillas, y daba ese aspecto filoso en el margen inferior. Bueno, se proyectan por esa región y pasan entre el músculo intercostal íntimo e interno y se pierden. Pero antes de perderse, para dar irrigación a los espacios intercostales y a la parrilla torácica, ¿cierto? Da pequeñas arterias, aquí no se ven, pero da pequeñas arterias que son para las vértebras y arterias que se denominan radiculares o medulares segmentarias, es decir, que da irrigación al sistema nervioso central también, intercostales posteriores. Por lo tanto, son importantísimas las intercostales posteriores. Pero antes de eso, vamos a decir lo siguiente. Todos estos sistemas que son de cavidades corporales,
que son sistemas arteriales de tórax, de abdomen, de pelvis, etc., dan colaterales que nosotros las vamos a denominar parietales y colaterales que vamos a denominar viscerales. Cuando yo les digo que es una colateral parietal, me estoy refiriendo que va hacia una pared. Fácil. Pero las paredes se constituyen ¿de qué en anatomía normalmente? ¿De qué? Músculos. Por lo tanto, cuando yo les digo esto es una colateral parietal, usted dice inmediatamente, esta va a músculos. Esta va a una pared muscular. O a hueso. Pero no puede ir a una víscera, no puede ir a un órgano. ¿Vale? Esto es importante hacer las diferencias para que usted no tenga un estrés mental cuando tenga que aprender todo esto. Y usted las tenga que diferenciar y decir, una arteria frénica inferior no puede ser visceral. Si es frénica es de diafragma y el diafragma es una pared. Entonces, las intercostales posteriores son las primeras arterias que se denominan parietales. Van hacia una pared, van hacia el músculo intercostal. Asimismo, las frénicas superiores, que son unas arterias bien extrañas porque las van a nombrar en algún texto antiguo y después los textos nuevos no aparecen, nunca más. Ni en Gray, ni en Moore, ni en nada de eso. Las arterias frénicas superiores pueden ser derivadas de la aorta torácica, como pueden ser derivadas de las arterias mediastínicas o bronquiales o algunas de las arterias que nosotros denominamos viscerales. O sea, pueden existir directamente de la aorta o no. Por eso es que algunos textos la dejaron y la obviaron y dijeron, no, mejor nos quedamos con las puras frénicas inferiores. ¿Ya? Pero esa no la hemos visto ahora. Las frénicas superiores entonces se podrían proyectar. ¿Y qué serían? Arterias que van a descender y se van a apoderar de la cara superior o de la vista superior del diafragma. ¿Ya? Después tenemos las arterias viscerales. Y las arterias viscerales de la aorta torácica tendremos arterias que se denominan bronquiales, primero. Bronquiales. Las arterias bronquiales le dan nutrición al pulmón. Porque ahora no habíamos explicado cómo se nutría el pulmón. Porque hacía el resto de la arteria era para hacer intercambio gaseoso, ¿cierto? Por lo tanto, las arterias que son nutricias o nutritivas son las arterias bronquiales, derivadas de la aorta torácica. Las arterias esofágicas. Las arterias esofágicas son arterias como esta, también son metaméricas, son en número variadas o muy variables, pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 6, pero forman siempre un plexo arterial alrededor del esófago. Aquí se ve como una nada más, ¿cierto? Más o menos como esto. Un plexo alrededor. Las arterias que se denominan mediastínicas son arterias que se dirigen al mediastino, pero ¿qué hay en el mediastino? Básicamente pericardio. Por lo tanto, tenemos arterias que son pericárdicas. Podemos tener arterias que se denominan también pericárdico-frénicas, dependiendo del territorio de irrigación, si van también al diafragma. Incluso arterias que se denominan pleurales, es decir, que van hacia las pleuras, pero todas son del grupo de las arterias mediastínicas. O sea que el territorio de nadie es arteria mediastínica, son varias, ¿ya? Pero son todas pequeñas. Ahora, las pleuras y las estructuras que se denominan bolsas serosas en general, pericardio, pleura, las bolsas serosas, están irrigadas no directamente de la aorta. Pueden ser, como les digo yo, de la mediastínica, pero podrían ser perfectamente, y lo más común es que se proyecten de una arteria que se denomina torácica interna, que antes se denominaba mamaria interna, que es una rama colateral de la arteria subclavia. O sea, cuando la arteria subclavia pasa hacia la región del miembro superior, inmediatamente desciende una arteria calibrosa y finalmente se proyecta por la cara interna de la parrilla costal, y es una arteria importantísima hasta para cirugía vascular porque se puede llevar una de esas arterias hacia el corazón para hacer un bypass, ¿ya? Por lo tanto, la arteria torácica interna es fundamental para la parrilla costal, pero también para dar irrigación, por ejemplo, a la pleura o el pericardio. Y no son de la aorta, eso. Una vez que la aorta termina como torácica, se proyecta a nivel de T10. En T10 se produce el espacio, que nosotros lo hablamos, se denominaba hiato aórtico, ¿cierto? En el diafragma, entre los pilares. Y el hiato aórtico se deja de llamar aorta torácica y comienza a ser aorta abdominal. La aorta abdominal, entonces, una vez que pasa el diafragma y se proyecta por el hiato, entonces inmediatamente se comienza a denominar aorta abdominal y comienza a dar colaterales.
Perfecto. Pero, ¿cuáles son las relaciones de una aorta abdominal? Se relaciona íntimamente con el riñón del lado izquierdo, puesto que la aorta abdominal está orientada levemente hacia el lado izquierdo. Se relaciona íntimamente con la glándula suprarrenal del lado izquierdo, que también se proyecta a manera como un gorrito sobre el riñón, y este se proyecta un poco hacia medial además. Por lo tanto, está casi en contacto con la aorta. Así también tiene una relación importante con el duodeno, ahí no se ve, pero tiene una relación importante con el duodeno que en ciertas porciones se topan en el duodeno. Y con el páncreas, que son órganos que se denominan retroperitoneales, es decir, que están muy hacia posterior y se topan con la aorta abdominal. Aquí estamos viendo duodeno. Yo sé que todavía no hemos visto todo esto, pero es un trozo de víscera, ¿cierto? Un trozo de víscera de intestino, la primera porción del intestino, que tiene una relación interesante con la aorta, igualmente esta estructura que es el páncreas, que tiene una relación importante por anterior, lo cruza la aorta por anterior. Entonces la aorta abdominal se proyecta desde T10. ¿Hasta dónde? Hasta L4. Y en L4 se divide, se bifurca para algunos textos, yo creo que se bifurca, pero sigámosle la huella a los textos, dicen se bifurca en dos arterias que se denominan ilíacas comunes. Y emerge una rama colateral que se denomina sacra media, que es pequeña, ¿cierto? ¿Qué es eso? La sacra media, que se proyecta hacia la cara anterior del sacro. Y de ella emergen pequeñas arterias que se denominan sacras laterales, ¿ya? Que son equivalentes a las arterias lumbares. Vamos. Estas arterias que se denomina, o las divisiones de la arteria aorta abdominal son variadas. Y aquí son territorios que a mí me interesa que usted los maneje muy bien, porque esto lo vamos a preguntar, porque esto lo vamos a ir viendo en el próximo curso, porque esto es central para usted. Los territorios de la aorta abdominal dan una irrigación, por supuesto que profusa para todos los territorios de las vísceras y los órganos de la región abdominal y el peritoneo, pero sí también para las paredes de la región. Entonces tenemos de nuevo arterias parietales. ¿Cuáles son? Frénicas inferiores, o sea que para la pared superior del abdomen, la cara inferior del diafragma, tenemos arterias que son las primeras colaterales de la aorta abdominal. Primera colateral de la aorta abdominal, frénica inferior. Se proyectan el número de 2 hacia superior y diagonalmente ascendente para proyectarse en la cara inferior total, absolutamente del diafragma, y da una irrigación muy importante, probablemente la más importante para el diafragma en las arterias frénicas inferiores. Luego, inmediatamente, a nivel de T10 o T11, porque cuando nació dio las frénicas inferiores, pero entre T10 o T11 da una arteria importantísima, que ya no la podemos llamar como tal, sino tronco. Es el tronco celíaco. Y el tronco celíaco es fundamental para usted porque este se va a distribuir por las vísceras. Lo vamos a tratar como arterias viscerales. Ahora, hablemos sobre las arterias lumbares. Las arterias lumbares siguen siendo parietales. ¿Por qué? Porque van a la pared posterior del abdomen. Son homólogas a las intercostales posteriores, solo que ahora se proyectan por la pared posterior del abdomen y a los músculos que nosotros conocemos, es decir, al músculo cuadrado lumbar, al músculo psoas-ilíaco, al músculo ilíaco incluso, y se proyectan aproximadamente el número de 4 a 5 arterias lumbares que son metaméricas y laterales. Son las más posteriores, ¿cierto? Y son difíciles de observar a pesar de que las tenemos en el laboratorio. Arterias lumbares. Viscerales. Las viscerales son las que se proyectan sobre todo por anterior o hacia anterior de la aorta. Y aquí tenemos los elementos que se denominan peritonizado y no peritonizado. ¿Qué significa eso? En el abdomen, las vísceras, más que eso, una víscera se considera como tal si está cubierto por una lámina doble que se denomina peritoneo. Si no tiene esa lámina, no es víscera, es órgano. Hay otros requisitos para que sea víscera u órgano, pero esto es fundamental. Por lo tanto, todo lo que esté cubierto por esta lámina doble se denomina elemento peritonizado. Por eso que decimos estas arterias son viscerales y pueden ir a estructuras peritonizadas
o a estructuras no peritonizadas. ¿Qué estructura es peritonizada? Un estómago. ¿Qué estructura es no peritonizada? Un páncreas. Aunque se denomina el páncreas como parcialmente peritonizado, pero por lo menos está por detrás del peritoneo. Por lo tanto, hablamos que los elementos peritonizados van a ser tres. El tronco celíaco, que habíamos dicho ahí, que se da en T10 o T11, descendiendo un poquito más a nivel de L1, se va a dar la arteria mesentérica superior, una arteria tremendamente calibrosa, gruesa, que va a ir hacia la región del intestino, delgado y grueso. Y a nivel de L3, esta debería ser la representante, la arteria mesentérica inferior. También importante, con un territorio de irrigación menor, por lo tanto su calibre es disminuido. Pero importante porque da una irrigación al colon descendente, al colon sigmoide y a la primera porción del recto. Es decir, tiene un territorio largo, importante, y además muchas arterias se proyectan desde esta arteria mesentérica inferior. Elementos siguen siendo viscerales, colaterales viscerales, pero no peritonizadas. Aquí tenemos arterias gonadales, ahí se ven, arterias gonadales. Las arterias gonadales pueden ser testicular o ovárica, van a descender. Son realmente difíciles de identificar en su nacimiento, pero no en la pared posterior cuando cruzan. ¿Por qué en el nacimiento? Porque pueden nacer de la aorta abdominal por anterior o por lateral, como pueden nacer de las arterias renales, directamente de las arterias renales. O pueden nacer un lado de la arteria renal y un lado de la aorta. Por lo tanto, son difíciles de identificar en su nacimiento. Aquí está lo clásico, ¿cierto? Que nazcan de la cara anterior de la aorta abdominal y se proyecten descendentemente por la pared posterior del abdomen. Las arterias, bueno, y esas van a cruzar la pelvis, ¿cierto? Y van a llegar a las estructuras que son reproductivas, ¿cierto? En este caso, testículo y ovario. Renal. Las arterias renal, primero, una característica de ella es que es la arteria de calibre más ancho de colateral de la aorta abdominal. La arteria del lado izquierdo es más corta que la del lado derecho, porque la del lado derecho es más larga además, por la posición. Las arterias renales se van a dividir, antes de entrar en el riñón, en arterias que se denominan prepiélicas, o sea que van por anterior al riñón, eso significa prepiélica, y retropiélicas. Por lo tanto, la arteria renal además se divide, no es un tronco único, se divide en varias arterias prepiélicas y varias arterias retropiélicas y otras. Pero toda la circulación renal la vamos a ver en la clase de urinario. Entonces vamos a dividir, vamos a descomponer a la arteria renal después. Por mientras, digamos, prepiélica y retropiélica. Y las arterias suprarrenales, aquí también hay un dato. La arteria suprarrenal, sí, puede nacer de la aorta, como dice acá, y por lo tanto se transformaría en una arteria visceral no peritonizada, como colateral. Puede ser una o puede ser más de una, puede ser hasta tres derivadas de la aorta. Y van a existir arterias también derivadas del riñón, en este caso de la arteria renal, que pueden hacerse cargo de la glándula suprarrenal, y también van a ser denominadas suprarrenales. Y arterias que se proyecten desde la arteria frénica inferior y también van a ser suprarrenales. Entonces, las que se denominan suprarrenales, que son aórticas, son las derivadas de la aorta. El resto son derivadas de otro sistema. Pero va a tener un sistema múltiple de irrigación la glándula suprarrenal por la importancia funcional y fisiológica que representa. Donde termina a nivel de L4, ¿cierto? Ahí se termina la aorta. Tronco celíaco. El tronco celíaco. Entendemos de que la primera colateral que dio fueron las frénicas inferiores que se ven ahí, ¿cierto? Frénicas inferiores. Luego, descendiendo alrededor de 1 centímetro, como podían hacer al mismo nivel, está el tronco celíaco que tiene tres colaterales importantes. Una colateral del lado izquierdo es la gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda es una colateral importante, pero del calibre más disminuido de las tres. Se va a hacer cargo de la curvatura menor del estómago desde el lado izquierdo. O sea, se proyecta al lado izquierdo y se hace cargo de la curvatura menor del estómago. Luego tenemos una arteria que se denomina hepática común, que va hacia el lado derecho, y una arteria que es muy sinuosa, muy flexuosa, y se proyecta hacia posterior del estómago y se pierde rápidamente visualmente, que es la arteria esplénica. La arteria esplénica entonces es sinuosa, es como una culebra, se va hacia posterior, muy gruesa, y se proyecta hacia el páncreas, pasa por el páncreas, no es su territorio final, pero da arterias que se denominan pancreáticas para el cuerpo y para la cola del páncreas,
Cuando termina la punta del páncreas se proyecta hacia el vaso de su territorio de irrigación final. Por eso que se denomina esplénica. Aquí la tenemos acá. Miren, por detrás. Flexuosa, eso representa que es flexuosa. Y luego termina dando irrigación al vaso, pero en su territorio le dio irrigación a arterias como esas, que son arterias pancreáticas derivadas de la arteria esplénica, para el cuerpo y para la cola del páncreas, no para la cabeza del páncreas. Finalmente, da una arteria terminal, la arteria esplénica, que se denomina gastromental izquierda. La arteria gastromental izquierda, que es esta, se proyecta por la curvatura mayor del estómago, dando irrigación a la curvatura mayor, al cuerpo del estómago y a toda la cara anterior, y después otra irrigación hacia el omento, que se denomina omento mayor, que es parte del peritoneo. Una arteria importantísima, importantísima para cirugía, gastromental izquierda. Luego tenemos de la arteria hepática común, que habíamos dicho que iba hacia el lado derecho, derecho, mantenemos que se divide, se bifurca en dos. Una arteria que se denomina hepática propia, y la hepática propia se vuelve a bifurcar en una arteria que se denomina hepática del lado derecho y hepática izquierda. Ya tenemos hepática común, hepática propia, hepática derecha y hepática izquierda. Hepática común, hepática propia, hepática izquierda y hepática derecha. De la hepática propia nace una arteria importantísima que se denomina arteria cística. Y la arteria cística da su territorio de irrigación, es esa estructura que se denomina vesícula biliar. Por tanto, la vesícula biliar mantiene la irrigación a través de la arteria cística, que proviene de la arteria hepática propia, que proviene de la arteria hepática común, que proviene del tronco celíaco, que proviene de la aorta abdominal, que la aorta abdominal proviene de la torácica, del arco aórtico, etc. Ese es lo que tiene que ser la arteria. Atrás, para adelante. Luego tenemos que, fíjese usted, dio esta arteria que se denomina cística, que podrían hacer, yo lo que estoy diciendo es lo convencional, lo común, pero una arteria cística, ¿pueden hacer de una arteria hepática izquierda o derecha? Sí, o de la hepática propia, o pueden hacer de la hepática común. De hecho, después te va a ver que los textos le dicen, bueno, y las alternativas para irrigación del contenido de tal región abdominal pueden ser estas 6. Pero ese tipo de irrigación alterada y variable creo que es mucho más importante cuando usted está en cirugía. Ahora, lo normal es esto, y el resto usted lo puede variar, y puede decir si alternativas puede haber muchas. ¿Ya? Solo que están medidas. La arteria hepática propia entonces nace otra que se denomina la gastromental derecha. Perdón, la gástrica derecha. La gástrica derecha es una arteria de un calibre amplio que se proyecta hacia la curvatura menor del estómago y cierra el círculo arterial de la curvatura menor con la gástrica izquierda. Por lo tanto, queda un círculo cerrado entre la gástrica izquierda y gástrica derecha a nivel de estómago.